Virginio, gracias por este ratito. Bienvenido. Muchas gracias. Usted es el candidato, fue el candidato del movimiento nacionalista revolucionario. Sí. ¿Es uno de los partidos tradicionales de Bolivia? El partido más grande. Es un poco como el peronismo acá. Un partido que tiene 77 años, que el líder histórico de ese partido, Víctor Paz Estenssoro, fue presidente 4 veces, por esas cosas de la vida es mi tío abuelo. Y es un partido que ha transformado todas las políticas de Estado en Bolivia, las ha transformado el MNR, la reforma agraria, el voto universal, entre otras cosas, la participación popular, la apertura que hoy día se llama el indigenismo, que podemos discutir un poco, que hay una relación equivocada en el tema indígena en Bolivia. Todos hablan del primer presidente indígena, cuando en Bolivia no hay indios. Entonces, yo creo que esos son temas que todavía siguen confundiendo a la gente. En cualquiera de los casos, Evo revolucionó la vida política boliviana y ha sido un presidente los últimos 15 años con un enorme protagonismo regional, etcétera, sí, consagrado un liderazgo personal, monolítico, de conducción férrea, con muchos seguidores, también con sus detractores, pero muchos seguidores, y en buena medida supongo que ha cooptado parte de los suyos, o del movimiento que usted representa y expresa. Seguro que sí, seguro que sí. Pero cuando yo le decía el tema indigenista, que yo creo que es un poco de donde nace todo este concepto, de mi criterio equivocado, y ha convertido en un problema universal, que Evo, el primer presidente indígena. En Bolivia no hay indios, en Bolivia hay naciones, los aymara, los quechua, los guaraníes, no son indios, son naciones, son originarios, y ellos cooptaron ese nombre para apropiarlo, ponerse unas cuantas plumas, cambiar las solapas de los ternos por algo de aguayo y usar la huipala como un símbolo indígena, cuando la huipala se crea en el 92 en una computadora en Bolivia. Entonces son cosas de las que nace, se origina toda esta gran confusión que hoy día y es global. Usted es periodista. También. Y ejerció y creó medios Sí. y trabajó denodadamente en la comunicación. 22 años. 22, ni más ni menos. Sí. ¿También consultor político en algún momento? Sí, hicimos algo de consultoría política. O sea, la política siempre abogado. estuvo presente en su familia, en su casa, Sí. por tradición, por historia y al mismo tiempo usted en términos personales. Hágame un poquito de periodista. ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia hoy? 12,5 millones de habitantes. De los cuales, ¿cuántos están subsumidos o bajo la línea de pobreza? Lo que pasa es de que el INE ha estado manejado por el gobierno los últimos 14 años y no hay un dato exacto. Eso, lo que usted dice es el Instituto Nacional que brinda la estadística. Exactamente. Eso ha estado cooptado por el poder y tú no tienes un dato exacto. Los números que nosotros tenemos es que 1 de cada 5 niños se va a dormir con hambre en Bolivia. Esa es una realidad. Que más de la mitad de los bolivianos, casi 7, poco más de la mitad, casi 7 de cada 10 bolivianos no tienen un trabajo fijo, no tienen un trabajo en blanco, vive trabajando en la calle, el día a día. Esa es la realidad hoy día de la economía de Bolivia, después de 15 años donde la soja valía $200 y donde el petróleo ha llegado a $150. Precios exorbitantes, nunca más quizás vayamos a ver esos precios. ¿No ha habido un buen aprovechamiento de los minerales en Bolivia? Lo que pasa es de que hemos vivido pensando que la solución en Bolivia siempre ha sido el Estado, la riqueza, y eso pasa yo creo que en todos nuestros países. ¿Quién es rico en nuestros países? Son los gobiernos, cuando en realidad debería ser la gente. Tenemos estados ricos, gobiernos ricos y la gente pobre. Ese es el gran problema y es el problema profundo de nuestras naciones. Tienes países en los que el ser humano es lo que menos cuenta, si no son los números. Entonces, ¿cuánto ha crecido Bolivia? ¿El 4% de qué? Ha crecido el gobierno y la gente está cada vez más empobrecida. Pero hay un Producto Bruto Interno que es el que crece, es decir, el conjunto de bienes y servicios que crea la economía boliviana, que después podemos discutir, eso es una condición necesaria, naturalmente, no suficiente, sí, para que exista desarrollo, para que la sociedad viva mejor, pero acá se da cuenta de una evolución, en el buen sentido, de lo que ha sido bajo el gobierno de Evo, de sectores populares que fueron incorporados a la clase media. Inclusión. Inclusión, ¿no? De eso se habla, no solo en términos de ingresos, sino también educativos y de proyección.
¿Hay algo de eso o usted dice no tanto? No, yo creo que no puedes mirar a otro lado cuando tienes una realidad. Ha habido inclusión, una inclusión que nace en una participación que se llama participación popular. La participación popular hace que en Bolivia, de que hayan 30 municipios, pasamos a tener 339 municipios. Es decir, que el dinero comienza a llegar a la gente. Por eso vuelvo al concepto inicial. El momento que nosotros terminemos de entender que los gobiernos deben ser fuertes y no ricos, y que la gente debe ser rica y la fortaleza tiene que estar en el gobierno, entonces ahí entendemos una lógica de desarrollo. ¿Quién es rico en Alemania o no sé, en Japón, dos países que han perdido guerras mundiales? La rica es la gente. Entonces, cuando el ser humano es rico, la fortaleza de la política siempre sale a relucir. Eso es lo que tenemos que transformar. ¿Qué está pasando en Bolivia hoy? Bueno, son varias cosas. Primero, lo que ustedes hablaban hace un momento, que yo al salir el doctor, el constitucionalista, decía, coincido mucho con ustedes. Y yo quisiera decir algo de lo que ustedes hacían referencia. Yo soy convencido que cada vez que la política entra a la oficina de un juez, la justicia sale por la ventana. Eso ocurre siempre. La política entra donde los jueces y la justicia sale corriendo. Eso es lo que ocurrió en Bolivia, un poco haciendo una relación de lo que hablaban. Un presidente de la República que al llegar al gobierno no podía reelegirse. Nuestra Constitución decía una elección y te vas a tu casa. Y después tienes que esperar un periodo para volver a postularte. Cambian la Constitución y dice, bueno, como hemos cambiado, este es otro país. Es con otra constitución, se queda 2 veces, y es la ambición de quedarse, el poder de mantenerse en el poder, y eso es lo que ocurrió en Bolivia, y eso lo ha llevado al señor Morales a hacer un gran fraude, quizás el fraude más vergonzoso de la historia democrática y de la historia de Bolivia. Ahí la Organización de Estados Americanos da cuenta de muchas irregularidades, sí. Pero no habla de fraude ni pone la palabra fraude. Sí hubo irregularidades manifiestas, supinas, las hemos dicho hasta aquí. En todos los casos podrían ser una explicación, pero nunca la justificación a lo que termina pasando después, que es tomar el poder por parte de unas Fuerzas Armadas que le dicen en público al presidente que debe renunciar y a partir de allí constituirse en un vacío de poder como el que estuvo, y una dirigente como Jeanine Áñez con un Congreso vacío de contenido y en minoría autoproclamarse presidente. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Pero a ver, intentemos desmenuzar esto que parece tan complicado. Primero, Almagro habla de fraude. Hoy día en la BBC de Londres, Almagro dijo, cuando me llamó Morales para que no presente el informe en el que nosotros hemos evidenciado fraude, con la palabra fraude. Hoy lo dijo en la BBC de Londres, nada más hay que buscarlo. En Bolivia lo que ha habido es un fraude de dimensiones inimaginables. Cuando Evo dice, pero yo he ganado la elección, mentira, no ha ganado porque ha hecho fraude. El fraude de Evo es de más de 1.200.000 votos. Eso es lo que no dicen. Nosotros, yo he presentado hace 10 días en la ciudad de La Paz a la comisión de la OEA 3.200 actas en físico fraudulentas, una por una, 3.200, en las que nos quitan votos a nosotros, solo a nosotros. ¿Cómo hacían? Hay 4 diferentes tipos de fraude. Podemos pasar eso para entrar al tema más importante, lo que tú hacías referencia, pero para dejar claro, en Bolivia ha habido fraude, y es el fraude delatado por la Organización de los Estados Americanos, que hace de que Evo Morales en la tarde dice me voy. ¿Por qué? Porque durante 15 días Evo le dijo a Bolivia, por favor, el informe de la OEA es vinculante, nada más hay que buscar. Evo durante 15 días le dijo al país, por favor, paremos las manifestaciones, esperemos el informe, y lo que diga el informe es vinculante a todo este proceso. Bueno, el informe dijo que hay fraude. ¿Qué hizo Evo? Se fue. Pero es la primera vez que yo vería un golpe de Estado, porque de eso es lo que se habla en Argentina, y por eso estoy aquí. Porque no pretendo convencerte, no quiero salir de aquí que me digas, Virginio, tenías razón, no fue golpe, fue fraude. Pero la realidad es que en Bolivia hemos tenido un fraude, y fruto de ese fraude renuncia Evo, su vicepresidente, todos los ministros, todos los gerentes de todas las empresas, y todos se van a refugiar a diferentes embajadas.
No había una bala, no hubo una bala, hoy día sí. No hubo una bala en toda la movilización. ¿Qué había en la movilización? Ahí estoy con mis hijos. Ellos han estado en la movilización, chicos de 14, 15 años, parados en la calle diciendo respeten el voto de mi padre en este caso. Lo que hemos visto acá es claramente, de todas maneras, en Argentina, después una represión que terminó con la vida de 10 personas, cuanto menos, Son 20, más. Son 26 ahora. 26 muertos, bueno, más a mi favor, con una sociedad cercana a una guerra civil en algún sentido, con la preocupación creciente respecto a que nadie logre encauzar la situación, con un poder político débil y con un poder político que se autoproclama poder, con la misión casi excluyente de convocar elecciones para darle una salida institucional, y ha hecho de todo menos convocar elecciones, por lo menos hasta aquí. Sí, a eso tenemos que llegar. Este gobierno tiene una sola misión y es convocar elecciones. Pacificar, pero convocar elecciones. Y en ese proceso de convocar las elecciones lo que tiene que hacer es nombrar a vocales. ¿Por qué? Porque todos los vocales electorales están en la cárcel, están presos. No solo los vocales nacionales, sino los vocales departamentales, lo que serían las provincias de ustedes. Están todos presos hoy día, todos. Entonces está descabezado todo, pero están presos porque la Fiscalía toma conocimiento de un acto que se llama fraude, por eso los toman presos. Y hoy día la presidenta del Tribunal Electoral dice, a nosotros la presión política nos hizo que hagamos lo que hemos hecho. Esto hay mucha tela para cortar en torno al tema del fraude, pero vamos a lo otro. Entonces es la autoproclamada, porque la vimos que ella se proclamó. Eso dice nuestra Constitución. Lo que ha hecho es correcto, lo que ha hecho es constitucional. Ojo, yo no estoy defendiendo a la presidenta porque yo no soy parte de este gobierno y soy muy crítico de las cosas que está haciendo este gobierno y podemos hablar de eso también. Pero lo que ha hecho ella es correcto. Es ahora, constitucional, dice usted. Es absolutamente constitucional, pero vamos más allá. Hoy está en discusión cómo se va a convocar a las elecciones, porque no tienes el Congreso está hoy día en manos del MAS. Cuando Evo Morales gana su primera elección, ¿quién hace la convocatoria? El presidente de la República, Rodríguez Belcé. Rodríguez Belcé, en 2005, convoca a una elección por medio de un decreto supremo, 28.228. Ese decreto supremo, de 6 de junio del 2025, hace viable una elección en un momento exactamente igual que este. ¿Qué pasó? Porque tenemos que recordar lo que ocurrió en el 2005 para entender lo que estamos pasando en el 2019. El 2005 hubo una crisis similar. El presidente de la República... Era Mesa. Mesa. 2003-2005, 2 años duró. Renuncia Mesa. Pero Mesa condiciona su renuncia a que renuncie el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, Armando Bacadíes y Mario Cosío. Una vez que logra la renuncia de ambos, el poder termina en el estamento judicial, en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en ese tiempo era Rodríguez Belcé. ¿Qué se hace en este caso? La presidenta de la Cámara de Senadores renuncia expresamente. Así dice nuestra Constitución. No necesitas hacer una carta y llevarla. Ella expresó su voluntad de renuncia. No es necesario, como algunos decían, que formalice su renuncia. Lo mismo que pasó con Evo. ¿Tampoco es necesario que le acepten la renuncia? No, porque Evo hizo abandono de las funciones, se fue de Bolivia. Nadie lo sacó a Evo Morales. Negociaron, el MAS pidió a la oposición que lo dejen sacar a Evo Morales. Y en el mismo avión, todos lo sabemos, salió Evo y Álvaro García Linera. El vicepresidente. Exacto. Nacho. Entonces, en ese momento, hay un vacío, y ese vacío se llena en nuestra Constitución de la forma como lo han hecho. Pero hay una cosa que tú dijiste que yo no quisiera dejarle de paso. Tú dijiste un poder, las Fuerzas Armadas, que le dicen al presidente de la República que renuncie. No es así. En nuestro país, en nuestra Constitución, hay una salvedad muy diferente a la Constitución argentina. ¿Qué dice nuestra Constitución? Las Fuerzas Armadas no obedecen a una persona, no obedecen al presidente de la República, obedecen a las leyes, a la Constitución. En ese momento había un vacío. Y lo único que le pide, le sugiere,
no había un arma en la calle. Le dice, ¿sabe qué, presidente? Pacifiquemos el país. Está bien, pero el jefe del ejército le dice renuncie, no le dijo pacifique. Para pacificar, renuncie. Eso le dijo. Bueno. Eso le dijo. Para pacificar, nosotros creemos que debería renunciar. Está bien. Pero no condiciona. Supuestamente para no hacer una represión contra la gente, pero después termina reprimiendo, como lo ha venido ocurriendo el día desde no. el día El día no, lunes. porque a él ya lo cambiaron, ¿no es verdad? A ver, en eso, yo no coincido lo que está pasando en este momento en Bolivia. Y soy muy crítico frente a eso. Pero usted cree que por decreto se puede allanar el camino para convocar elecciones, que eso tiene que ocurrir esta semana y que en enero debería estar votando la sociedad boliviana. Que si no lo hace, entramos ahí sí a un problema de legitimidad y legalidad en Bolivia. Lo tiene que hacer esta semana. Déjeme que Nacho le haga alguna pregunta. Dale, Nacho. Sí, lo escuchaba atentamente. Déjeme disentir con usted y lo quiero hacer público porque hablaría mal de mí si lo digo después que se vaya usted. Para mí lo que sucede en su país es un golpe de Estado y que si usted es una persona democrática debería estar velando no por Evo Morales, sino por la continuidad de un orden democrático. Pero sacando mi opinión personal, le consulto. Respecto a lo que viene hacia adelante, ¿cree que Evo Morales tiene que estar excluido de la nueva elección? ¿Cree que debería ser proscripto, que eso sería una potestad que tiene la nueva presidenta, por decirlo? A ver, Nacho, primero, no me has preguntado si hay o no golpe. Tú has hecho una afirmación que yo no coincido, respeto. No pretendo convencerte, como se lo dijo Paulino. Aparte, yo no voto en Bolivia, así que no, pero igual no pierda el tiempo. No pretendo convencerte. ¿Por qué, Nacho? Porque dejemos que pase un poquitito el tiempo y te vas a dar cuenta que en Bolivia no ha habido golpe de Estado. El golpe de Estado es para hacerse cargo del Estado. Lo que ha ocurrido en Bolivia es una transición, es una presidencia que tiene un único objetivo, convocar elecciones. Que no lo ha hecho hasta ahora, coincido. Y si hoy día ves el tuit que yo he publicado hace unos minutos, usted tiene que convocar elecciones. O sea, esa es la única tarea que tiene. Usted no está aquí para cambiar el país, usted tiene 20 días y tenemos que ir a una nueva elección en 2 meses. Y yendo a la respuesta a la pregunta. En nuestra ley electoral, quien hace trampa se le quita la personería jurídica y queda castigado. Evo Morales no puede participar, ni él ni su partido político. Tiene que perder la personería jurídica. El MAS es un partido de derecha. Es el movimiento... ¿Eso ya está juzgado? Digamos, más allá de los indicios que tiene la Fiscalía, ¿eso no debería ser juzgado ante un tribunal? Si no puede haber un juzgamiento previo, digamos, ¿no? No, de acuerdo. Nosotros le hemos entregado a la OEA todas las pruebas. La OEA ha hecho un informe, el cual ha sido solicitado por una de las partes. ¿Quién es esa parte? El presidente de la República. Esto no lo ha pedido la oposición y tampoco lo ha pedido la Corte Electoral. O sea, el Tribunal Electoral jamás le pide a la OEA que venga a hacer un informe. ¿Quién lo hace? Evo Morales. De arriba, ni siquiera nos consulta. Yo fui candidato a presidente y nunca nos consultaron. Ellos trajeron a la OEA y nos dijeron, esto es vinculante. Aceptemos lo que dice la OEA. Al final todos aceptaron lo que iba a decir la OEA. Nosotros nos hemos reunido con la OEA varias veces para entregar pruebas. Intentamos reunirnos varias veces. Nos aceptaron una sola vez. En Bolivia no hay ningún golpe de Estado. En Bolivia lo que hay es una transición para llevar adelante un proceso de elecciones. Se le pidió al señor Morales durante 20 días que convoque elecciones. Lo hizo cuando estaba fuera de término. Virginia, usted entiende los tiempos de la televisión. Sí. Tengo que ir a la pausa y nos estamos casi despidiendo. Pero entonces, ¿usted diría que Evo no podría participar, que el movimiento del socialismo tampoco, y que por consecuencia entonces usted prefiere que Evo no vuelva para terminar su mandato, como pidió ayer ante Al Jazeera? Bueno, falta creo que 25 días para que termine el mandato de Evo Morales. Un poco más, hasta enero. Bueno, sí, un poquito más. Pero mire, ¿volver para qué? Para decirle, ¿saben qué? Discúlpenme, me fui porque hice trampa y ahora vuelvo para que me disculpen. Él se fue porque se encontró delatado, lo hallaron robando votos,
Robaron más de 1.200.000 votos. Esa es la verdad. Es el tema profundo de todo esto. Virginio, gracias y hasta la próxima. De nada y hasta la próxima. Muy gentil, muy enriquecedor el diálogo, en el disenso, en la concordancia. Soy periodista, somos periodistas, no juzgamos, entrevistamos. Preguntamos. Y además preguntamos, usted lo dijo. Chao. Hasta la próxima.